Vamos a otro tema. El gobierno anunció las nuevas fechas de la reapertura de fronteras terrestres y entre ellos se habilitará el paso Chacayuta a partir del 4 de enero. Vamos a conversar del tema con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, para conocer su opinión al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, gobernador. Hola, buenos días, Frecia. Buenos días, Sebastián. Agradecido de este espacio y un poco comentar lo que hemos visto que ha sido anunciado nuevamente por el Ministerio de Salud a 2.000 kilómetros de Arica, esta apertura de fronteras en el paso fronterizo Chacayuta. Sí, por eso queríamos conocer su postura, ¿no? Es una apertura gradual, sabemos que se suma también a otras, ¿no? Terrestre y bueno, más allá de las fronteras aéreas también hace algún tiempo. Pero ¿es conveniente, cree usted, en materia sanitaria, pero también en lo que significa esto respecto al turismo, por ejemplo, de la zona? Bueno, ha sido una situación bastante compleja, ¿no? Cuando por primera vez anunciaron el protocolo de medidas sanitarias para reorganizar la apertura de la frontera, no habían situaciones claras. No había claridad respecto de si se aperturaba el paso fronterizo Santa Rosa, que es el paso fronterizo peruano que limita y permite que se provoque el tránsito de personas de un país a otro. No había claridad de cómo se iba a realizar el protocolo, sobre todo de corrección y verificación de las medidas sanitarias que se incorporaban. Pero eso durante todo este tiempo se empezó a trabajar. Nuestra expectativa era que en realidad existieran certezas para la ciudadanía, tranquilidad en el caso de que decidieran ir a Tacna, de que pudieran también resistir también ingresos a la región. Pero hoy vemos que hay otra preocupación y es la alta cantidad de nuevos casos COVID que se han producido en la región. Con aumentos de casos que en realidad es bastante alto y vemos que en la región hoy hemos tenido en los reportes diarios un pic respecto de casos y es muy difícil para una región que tiene un solo hospital y que tiene una capacidad limitada de camas críticas poder cubrir quizás la cantidad de casos que podrían verse aumentados ante la apertura de fronteras. Entendemos que es un proceso que se tiene que dar, pero estamos muy preocupados con el alcalde respecto a esta situación. Y nuevamente son decisiones que se toman sin... Adelante. Sí, usted ve un riesgo entonces, efectivamente, desde el punto de vista sanitario, por el momento que está viviendo la región en materia de casos. Claro que sí, y no solamente por la cantidad de casos que han existido, sino que además la manera en que se ha abordado este tema. En una primera etapa se resistió y se tomó la decisión de retrotraer la decisión de aperturar la frontera, pero ahora lo cierto es que nuevamente se ha anunciado para el 4 de enero y nuevamente sin consultar a las autoridades regionales. Y eso en realidad vemos que es una profunda complicación porque no es que nosotros queramos o no queramos aperturar la frontera, sino que lo que queremos es certeza para la ciudadanía. Tenemos que defender los intereses, sobre todo sanitarios, en esta materia de la región. Y vemos que si existe un aumento de casos COVID en la región, tenemos que también ver de qué manera los servicios de salud van a poder sostener o sustentar una apertura de fronteras que involucre una logística importante. Actualmente hay una cantidad de transportistas que diariamente pasan entre Arica y Perú, y vemos la manera en cómo ellos han tenido muchas dificultades en los últimos días respecto del testeo. Ellos tienen que aplicarse test de COVID permanentemente y eso hace impensado que ellos, ahora el Ministerio de Salud no va a aplicar PCRs ni antígenos a la población que transita en estos espacios. Y eso también es una complicación para el transporte de carga, pero también va a ser una complicación para el transporte de pasajeros. Yo lo que en realidad pido al Ministerio del Interior es que pueda reunirse con las autoridades para que podamos colaborar con ellos y explicar a la ciudadanía cuáles van a ser las características, los requisitos, las condiciones para trasladarse de un país a otro. ¿Y eso es una situación bastante compleja. El paso fronterizo de Chacayuta es el paso fronterizo más transitado a nivel país terrestre. Sí. Solamente en el año 2019 hubo cerca de 7 millones de cruces de personas. Entonces es una realidad que probablemente impacte en este sentido, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer frente entonces? Porque sabemos además que hay fronteras del norte que más allá de que ahora hayan tenido esta reapertura en materia sanitaria, bueno, también han tenido inconvenientes con personas que han entrado ilegalmente. Entonces, ¿cómo se combina eso por una parte, gobernador, más lo que ustedes solicitan a las autoridades para ahora hacer frente a esta entrada gradual, ¿no? de la apertura de fronteras terrestres en la zona? ¿Va a haber una petición en particular? Por ejemplo, los exámenes que usted mencionaba que ya no se van a hacer, avanzar en eso, porque la decisión ya se tomó y se anunció, de hecho.
Claro, el problema es que pasa lo que tú indicas, Frecia, ¿no? Que vienen los anuncios y después vemos cómo se arregla la carga en el camino. Pero a mí lo que me preocupa es que precisamente la frontera pasa a ser un paso voluntario y no obligatorio. Porque durante casi estos 2 años en que la frontera ha sido cerrada, han existido en realidad cientos de cruces irregulares, donde las mismas personas han pasado a la región de Arica y Parinacota y por pasos no habilitados. Pero si yo cumplo con todos los requisitos, con las condiciones y quisiera someterme a ingresar de manera regular al país, evidentemente lo voy a hacer por el paso fronterizo Chacayuta. Pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que no cumplan con los requisitos, que no cumplan con las condiciones y sigan ingresando por estos cruces irregulares? Entonces, claro está que es una preocupación latente porque evidentemente que un control fronterizo no puede transformarse en un control voluntario, tiene que ser un control obligatorio y en la medida que eso no se pueda solucionar y las autoridades, no tan solo el Ministerio de Salud, sino que en realidad de manera transversal, todas las autoridades que sean competentes en la materia deben tomar todas las consideraciones necesarias para que, aun cuando se aperture el paso fronterizo de Chacayuta, se resguarde con mayor fuerza la frontera porque entendemos que va a ser una realidad que va a ocurrir. Sí. Cuando cruzábamos y mirábamos algunos pasos irregulares. Sí, ahora, de acuerdo a lo que usted decía, con esos niveles de interacción que hay entre ambos lados de la frontera, con 7 millones de personas transitando. Bueno, es la referencia del 2019, prepandemia, pero supongamos que se retomara la mitad de esos flujos. De todas maneras, sigue siendo mucho y es un asunto, un desafío desde el punto de vista logístico. Por supuesto que sí, no solamente respecto de esa materia, porque, por ejemplo, cuando uno se sube a un avión, ahora lo testean, ¿no? Le piden el pase de movilidad y ciertos otros requisitos, pero eso ahora va a tener que producirse en Tacna, en el terminal Modesto Basadre, que está allá. Pero eso hace pensar que va a haber una exigencia desde el Ministerio de Salud para empresas que están instaladas fuera del país. Y que tienen un asiento distinto, entonces se va a provocar casi como una extraterritorialidad de la ley. Y yo no sé si esas condiciones y esos requisitos están actualmente cumplidos y validados por las autoridades peruanas. ¿Y usted sabe, eso le iba a preguntar, si es que hay un trabajo coordinado con las autoridades peruanas? Bueno, entiendo que ellos han avanzado, ellos también anunciaron la apertura de Santa Rosa, incluso la anunciaron después de que, a los 10 días de que Chile anunciara la apertura inicial de Chacayuta. Ellos anunciaron la apertura de Santa Rosa. Entiendo que ellos han avanzado muchísimo en aquello, pero aparentemente no de manera coordinada. Hoy día no existen certezas. Por supuesto, no existen certezas de cómo se va a realizar, porque en realidad no se le ha explicado realmente a la ciudadanía cuáles son las características, cuáles son los requisitos para poder trasladarse a Tacna. A nosotros Tacna nos queda muy cerca. En realidad nosotros en 1 hora vamos a Tacna sin ningún problema, incluso queda más cerca que Santiago Viña. Entonces, en realidad es un paso muy habitual para los ariqueños trasladarse a Tacna y viceversa. Pero ahora tenemos que tener razones suficientes y las reglas claras para saber de qué manera se va a provocar el tránsito de personas hacia Tacna y hacia Arica. Y eso es lo que aún no se explica con claridad a la ciudadanía. Pero hasta ahora, gobernador, no hay una situación crítica sanitaria en la zona. Usted nos decía en un solo hospital, por ejemplo, en la situación en caso de que se agravase con las nuevas variantes, Omicron en particular. Hasta ahora no hay un tema preocupante en materia sanitaria, ¿no? No, evidentemente no es una situación que hoy esté de manera desbordada. Pasa lo mismo que pasa en gran parte del país, donde se ha tendido más bien a la baja de casos COVID. Pero cuando miramos lo que ahora pasa en la región, hoy día por lo menos se anunció en estos reportes permanentes que se realizan un pic nuevamente de casos COVID, y algo que no veíamos quizás de hace bastante tiempo. Y eso quizás nuevamente vuelva a traer las preocupaciones de cómo se enfrenta este proceso COVID. De hecho, se reportaron 71 casos el día de ayer, versus 14 o 10 casos, incluso menos de 10 que se venían reportando en días anteriores. Y esa cantidad en realidad es muy por sobre la cantidad que se venía reportando, aunque no es una cifra que sea alarmante, no es una cifra que en realidad impida precisamente la apertura de fronteras, pero sí son cifras que preocupan porque en realidad la región venía más bien a la baja en casos COVID positivos. Bien, gobernador Díaz, gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre este tema. Vamos a estar atentos, por supuesto, a las decisiones que se van adoptando allá en la zona norte. Gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Fresa.